Primeramente, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico que se caracteriza por la alteración estructural o funcional del llenado ventricular, disminuyendo la irrigación sanguínea de todo el organismo y ocasionando síntomas como disnea, estertores pulmonares y edema, ¿no? En sí, ese vendría a ser el concepto. Es una enfermedad que disminuye la funcionalidad y altera la estructura del llenado ventricular. Por ende, al disminuir o al estar alterado el llenado ventricular, la fracción de eyección, que es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo, va a disminuir y por ende esto va a repercutir a todo el organismo, ¿no? Principalmente a los órganos diana, como ser el cerebro, arterias coronarias que irrigan el miocardio y el riñón, ¿no? Principalmente. Bien, hablemos un poco de epidemiología, ¿no? Afecta al 2% de la población en países industrializados, ¿no? Es un porcentaje, digamos, muy poquito, ¿no? Pero si eso lo dividimos entre la cantidad de habitantes que tenemos aquí en la ciudad de Santa Cruz, 2% es bastante elevado, ¿no? Su prevalencia aumenta con la edad. ¿Qué quiere decir? Que mientras uno va aumentando en edad, más posibilidades de padecer esta enfermedad. Principalmente se ve en pacientes mayores de 65 años, ¿no? Debido a que las estructuras cardíacas empiezan a alterarse con el pasar de los años. La principal causa son, por ejemplo, el endurecimiento de las arterias, ¿no? Y entre eso también de los grandes vasos sanguíneos como ser la arteria, la aorta, ¿no? Que empieza a calcificarse, también los ventrículos empiezan a calcificarse con el pasar del tiempo y disminuir la fracción de eyección, ¿no? Es más común en mujeres, normalmente volvemos a las patologías donde es más común en mujeres que en hombres, pero hay una pequeña diferencia, ¿no? El 50% de estas mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres, ¿ya? Principalmente se debe a la adherencia al tratamiento. Normalmente el hombre, con respecto a este tipo de tratamientos que tienen que ver al corazón, se ha visto que son mucho más rebeldes y reacios al consumo de medicación a comparación de las mujeres, ¿ya? Y como dicen, normalmente las mujeres pueden tolerar mucho más el dolor, pero la falta de aire no la toleran. Entonces van a ser mucho más apegadas al tratamiento a comparación de los hombres, ¿ya? Las coronariopatías y la hipertensión arterial son la principal causa de insuficiencia cardíaca, siendo esta un 60 a 75%. Es casi seguro, o bueno, se podría decir que viene de la mano después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio, que este tipo de pacientes empiezan a manifestar insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al morir los miocitos durante un infarto agudo de miocardio, el ventrículo izquierdo disminuye su contracción ventricular. Al disminuir la contracción ventricular va a disminuir la fracción de eyección y por ende esto vendría a ser reflejado como una insuficiencia cardíaca. Un ejemplo que tengo, me acuerdo que en mi familia hubo un cuadro de insuficiencia cardíaca debido a un infarto agudo de miocardio. Me acuerdo que mi abuelo se fue, bueno, él es de la provincia de Guarayo. Y es de los tipos de antes que no le gusta estar en ciudad, entonces él vive allá en Ascensión de Guarayo, ¿ya? Entonces él antes trabajaba, era como decir vaquero, en ese entonces ser vaquero era como ser médico, ganaba la peor plata y todos te veían como el macho de los machos. ¿Por qué? Porque trabajaba en un trabajo fuerte, ganado, tenía un montón de anécdotas de contar, etc. Pero aparte de eso también pues conlleva sus adicciones y vicios. La mayoría de estas personas que trabajaban arriando ganado, consumen bebidas alcohólicas o fuman. En el caso de mi abuelo, fumaba, ¿no? Y bueno, resulta que él se fue a una estancia donde él nació, de visita a su hermano, y resulta que durante la visita con su hermano dice que empezó a sentir un dolor en región precordial izquierda y un ligero adormecimiento de la mano izquierda. No lo tomó pelota, estuvo ahí tranquilo y ya cuando le tocó volverse a Ascensión de Guarayo estaba viniéndose en moto, porque en esos años entonces, que era más o menos el 2015,
no había camino de tierra, no había camino hacia esa estancia, ahora ya está limpiado todito. Y se vino en moto y saliendo de esa estancia en moto por lo menos son 12 horas de viaje. Yo se estaba viniendo en moto. Y dice que una de esas cuando estaba en la moto se cayó. Se asustó, digamos, el chofer pensó que era porque perdió el equilibrio, porque ya mi abuelo 65 años. Pero él dijo, no me caí por falta de fuerza, sino que sentí un mareo fuerte. Y no le tomé plata, me subí a la moto y seguimos. Ya llegué aquí a Ascensión, me dijo, me empezó a faltar el aire. Me sentía cansado, me fui al hospital de Borayo y me acuerdo que lo primero que hicieron fue nebulizarme, dijeron que estaba todo bien, le dieron medicamentos para su presión arterial que él nunca tomaba, él tomaba enalapril pero nunca lo tomaba, y lo mandaron a la casa y dice que la casa estaba mal. Yo me acuerdo que estaba haciendo R1 de medicina interna, ya era el año 2015. Y me acuerdo que me comentó mi abuelo por teléfono, mira hijo, me siento así, venga a hacerlo. Pero venga a hacerlo lo más rápido que pueda. Y resulta que lo agarró uno de estos bloqueos de los macetas en San Julián. Mi abuelo se quedó un día ahí y me decía por teléfono, mira hijo, me quedo aquí en San Julián porque no hay cómo pasar y se me han empezado a hinchar los pies. Digo, dolor precordial, manchazón de pie, puta, se infartó mi abuelo. No sabíamos qué hacer, en ese entonces estábamos problemas económicos, al final no sé cómo mi abuelo pasó el bloqueo, se vino y ya cuando llegó pues acá esos pies eran como una salteña y ya habían pasado 3 días desde el cuadro del infarto. No, pues lo primero, y ya mi abuelo estaba mal, o sea estaba dinéico, con edema, y bueno, yo en mi poco conocimiento de R1, lo primero que se me ocurrió fue darle diurético. Con eso deshematizó, mejoró un poco la disnea, y ahí ya con mis pequeños conocimientos de insuficiencia cardíaca le indiqué un bisoprolol. Y lo mandé con el cardiólogo, y el cardiólogo lo primero que dijo, se infartó y ya esto ya es evolucionado, ya por lo menos han vivido 4 o 5 días. ¿Por qué 5 días? Porque aquí como el fichaje es difícil en el seguro universal, tardó 2 días en conseguir ficha para el cardiólogo. Y no, pues ya estaba evolucionado, le dieron su tratamiento ya más que todo un tratamiento para insuficiencia cardíaca, ya no para infarto, porque ya había pasado el proceso. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Normalmente la insuficiencia cardíaca es casi segura de cuando un infarto agudo de miocardio si no es tratado a tiempo, ¿no? Bueno, ahora ya lo tengo a mi abuelo con 78 años y está ahí feliz y contento. Bien, ahora, hay otras patologías que se asocian o pueden ser desencadenantes de insuficiencia cardíaca. La diabetes mellitus, ¿por qué? Porque puede producir aterosclerosis en los vasos sanguíneos, hipertensión arterial, infarto, antecedentes familiares. Se ha visto que hay una coronariopatía que se llama insuficiencia cardíaca del Mediterráneo. Hay algunas civilizaciones de la zona del Mediterráneo que tienen esa tendencia a ser de insuficiencia cardíaca. Luego están valvulopatías, ¿no? Principalmente las tipo insuficiencia valvular son las que pueden llegar a producir insuficiencia cardíaca. Miocardiopatía, ¿no? Hay las que son las miocarditis, las vasculitis, pueden llegar a dañar el miocardio y producir una insuficiencia. ¿Qué fue? ¿Se saludaron o hay que hayan una fe? Solo se saludaron. Es que por si miró el dueño de la aula. Ya. Bien, hay un hemotengo para que se acuerden las causas, digamos los grupos que pueden producir insuficiencia cardíaca, son síndrome coronario agudo principalmente, luego hipertensión, luego arritmias, causas mecánicas, embolia pulmonar, infección y taponamiento cardíaco. Esos son los grupos que se producen, que pueden producir una insuficiencia cardíaca, y el hemoteno es champi, ¿no? Para que no se olvide. Por ejemplo, el síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, ¿no? Hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva puede causar insuficiencia cardíaca. Las arritmias tipo fibrilación auricular, las taquicardias ventriculares, los bloqueos desencadenan insuficiencia cardíaca. Causas mecánicas, problemas estructurales como insuficiencia mitral, ruptura septal tras un infarto,
embolia pulmonar, un tromboembolismo pulmonar puede producir insuficiencia cardíaca, infecciones, las miocardiopatías sépticas, ¿no? Infecciones sistémicas como neumonía o sepsis, y taponamiento cardíaco, que es un derrame pericárdico que disminuye la contracción el llenado ventricular, y por ende la fracción de eyección también se va a disminuir. Entonces recuerden cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca. El Champion, ¿no? Ese es el mnemotecno con el cual no se van a olvidar cuáles son los grupos en los cuales se desencadena la insuficiencia cardíaca. ¿Ya está lista? Ya llegó más, ya. Fisiopatología. Un trastorno progresivo debido al daño del músculo cardíaco, o sea, pérdida de miocitos o alteración de la capacidad del miocardio para generar fuerza, ¿no? En otras palabras, la fisiopatología principalmente o es el miocito que se ha muerto o estos miocitos que no pueden ejercer la fuerza suficiente para una contracción ventricular, ¿no? Cualquiera sea la causa, estos fenómenos producen reducción en la capacidad del bombeo del corazón. En otras palabras, se va a reflejar como disminución en la fracción de eyección. Se activan mecanismos compensadores ante la insuficiencia cardíaca, que al comienzo uno dice, entre paréntesis, vendrían a ser compensadores, perdón, entre comillas, porque no son compensadores, sino más bien agravan la insuficiencia cardíaca, y el principal es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque el principal fin del sistema renina-angiotensina-aldosterona es regular la presión arterial a través de la recaptación de sodio, que por ende va a aumentar la volemia y el aumento de la tensión de los vasos sanguíneos. Pero principalmente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esa recaptación de volumen ante la disminución de la contracción ventricular va a sobrecargar más ese corazón, desencadenando la insuficiencia cardíaca. El sistema nervioso adrenérgico, que principalmente aumenta la contractilidad. Normalmente cuando hay un proceso, van a producir taquicardia. Al aumentar la frecuencia cardíaca del ventrículo, en teoría tendría que aumentar la fracción de eyección. Pero mientras más tiempo se mantiene la taquicardia, el volumen de llenado ventricular va disminuyendo, hasta que al final la fracción de eyección termina disminuyendo. Entonces aumenta más la insuficiencia cardíaca. Y activación de otros vasodilatadores como péptido natriurético auricular, péptido natriurético cerebral, que estos péptidos van a aumentar la volemia recaptando sodio también. La bradicinina, que es un vasodilatador que al comienzo va a tratar de compensar la redistribución de sangre, pero que a la larga va a encharcar también el corazón. Las prostaglandinas y el óxido nítrico, que también son vasodilatadores que van a llegar a empeorar el cuadro, ¿no? Ahora, normalmente, posterior a la insuficiencia cardíaca, se va a dar a cabo o se va a llevar a cabo lo que es la remodelación cardíaca, que se desarrolla en respuesta a diversos sucesos. Uno es la hipertrofia de miocitos. ¿Qué quiere decir? Cuando ya se desencadenó la insuficiencia cardíaca, el miocardio va a empezar a hipertrofiarse, a lo que nosotros llamamos hipertrofia concéntrica. En otras palabras, estos miocitos van a empezar a aumentar de tamaño para tener más fuerza para contraerse, ¿no? Pero a la larga, cuando este miocardio se va agotando, el ventrículo se va a ir dilatando, produciendo lo que se llama hipertrofia excéntrica, donde estos miocitos aumentan de tamaño, pero disminuye la contractilidad del miocardio. En otras palabras, eso nosotros llamamos miocardiopatía dilatada. Es cierto que el miocardio aumenta de tamaño, pero al aumentar de tamaño la contractilidad es menos efectiva y entonces va perdiendo fuerza. Alteración de la propiedad contráctil de los miocitos, que también tiene que ver mucho con el primer efecto. Al hipertrofiarse, estos miocitos al comienzo van a contraerse efectivamente, pero con el pasar del tiempo, estos miocitos, las fibras se van lesionando y van a disminuir su contractilidad. Pérdida de miocitos, ya sea por necrosis, un infarto de miocardio, o apoptosis en general, por ejemplo en pacientes con enfermedades autoinmunes.
Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico puede producir una miocarditis lúpica, incentivando la apoptosis del miocardio y produciendo insuficiencia cardíaca por ende. Desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos. Normalmente los receptores de todas las células son las causantes de muchas patologías, principalmente las de tolerancia farmacológica. Por ejemplo, los opioides producen estimulación a estos receptores nicotínicos y a la larga, cuando están mucho tiempo estimulados, van generando dependencia, ¿ya? Por eso pasa en la farmacología con el uso de opioides. Pero si hablamos de la parte fisiológica, estos receptores se hacen menos sensibles a la noradrenalina y adrenalina. Y con el pasar del tiempo van a ir disminuyendo la estimulación a estos neurotransmisores. Por ende va a ir produciendo disminución de la contractilidad y también bradicardia. En otras palabras, los receptores no son para siempre. Se van haciendo adictos a estos neurotransmisores y van a ir disminuyendo su estimulación. Anomalías en la producción de energía y el metabolismo del miocardio, ¿no? También tiene que relacionarse mucho con el infarto del miocardio. Al haber una disminución de la oxigenación o de la perfusión del miocardio, va a haber mayor liberación de radicales libres que van a producir lesión del miocardio. Y la reorganización de la matriz extracelular con disolución del colágeno. Normalmente cuando muere un miocito del miocardio, estos van a empezar a ser reemplazados por fibrina, por colágeno por fibroblastos, que a la larga van a producir fibrina, y la fibrina no tiene la facultad contráctil que tiene el miocito. Entonces este miocardio empieza a dilatarse y por ende disminuye también la contracción ventricular. Estos serían, digamos, los cambios patológicos que se dan en la insuficiencia cardíaca. Ahora, para su estudio, estos mismos mecanismos van a dar origen a dos tipos de insuficiencia. Antes se calificaba como insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora actualmente solo se la clasifica la insuficiencia cardíaca como dos: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Si se ponen a analizar, ahora por ejemplo uno de sus compañeros, creo que fue Pablo, que me preguntó: doctor, ¿se divide en insuficiencia cardíaca izquierda y derecha? Antiguamente sí, ahora es fracción de eyección reducida y conservada. Pero si se ponen a pensar, es lo mismo, vendría a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca derecha, como el daño principalmente es derecho, más que todo se debe a un aumento de la precarga. Al haber un aumento de la precarga, la fracción de eyección se conserva. Pero al haber un aumento de la precarga no llega todo el volumen sanguíneo al ventrículo izquierdo y a la larga también disminuye la fracción de eyección, pero tendría que ser en este caso al comienzo como una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿no? Entonces recordemos, esta es la clasificación de insuficiencia cardíaca actualmente: fracción de eyección reducida y fracción de eyección conservada. Bien, entonces recordemos, la insuficiencia cardíaca se va a caracterizar por sobrecarga y adaptación hemodinámica, congestión sistémica, los sistemas neurohormonales y péptidos natriuréticos van a estar aumentados, lo que aumenta la volemia, daño inflamatorio y estrés oxidativo que va a llegar a la muerte del miocardio, remodelado patológico. Estos miocitos son reemplazados por fibrina, y es un círculo vicioso que va a desencadenar a que persista la insuficiencia cardíaca. Entonces nosotros tenemos que evitar estas variantes aquí para que la insuficiencia cardíaca no se dé o controlada. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia cardíaca? Hemos hablado de la clasificación según el mecanismo fisiopatológico. Ahora la NIJA la clasifica la función según la sintomatología del paciente. Puede ser insuficiencia cardíaca clase funcional 1, 2, 3 o 4. Ahora, ¿cuándo va a ser insuficiencia cardíaca clase funcional 1? Cuando la enfermedad cardíaca no produce síntomas de limitación de la actividad física normal. En otras palabras, un paciente con disnea de esfuerzo. Insuficiencia cardíaca clase funcional 2,
cuando hay una limitación leve de la actividad física. En otras palabras, disnea de medianos esfuerzos. Insuficiencia clase funcional 3, cuando hay limitación marcada de la actividad física, incluso menor a la ordinaria. Por ejemplo, cuando manifiestan disnea al comer, al vestirse. En otras palabras, vendría a ser disnea de pequeños esfuerzos. Y clase funcional 4, cuando el paciente manifiesta disnea en reposo. Ya es lo mismo que ustedes, la clasificación de la disnea, solo lo adaptan a la clase funcional del corazón. Ya, en otras palabras, clase funcional 1 es la insuficiencia cardíaca cuando el paciente tiene disnea a grandes esfuerzos. Clase funcional 2 cuando el paciente tiene disnea a medianos esfuerzos. Clase funcional 3 cuando el paciente tiene disnea a pequeños esfuerzos. Y clase funcional 4 cuando el paciente tiene disnea en reposo. ¿Ya? Bien. ¿Qué manifestaciones clínicas pueden tener los pacientes? La principal sintomatología que caracteriza la insuficiencia cardíaca y hace al paciente acudir a consulta es la ortopnea. ¿Ya? ¿Qué es la ortopnea? Es la disnea que manifiesta el paciente al adoptar la posición en decúbito, ¿no? ¿Por qué se debe esto? Porque al entrar en la posición de decúbito hay un vaciamiento auricular aumentado hacia la circulación del intersticio pulmonar y esto va a llegar a producir la disnea. ¿Por qué? Porque al edematizarse el intersticio pulmonar va a haber una dificultad en el intercambio gaseoso que eso va a producir la disnea. Entonces el paciente va a al ponerse en posición sentada va a recuperar la respiración normal. Normalmente el paciente, por eso siempre hago énfasis en todos los pacientes, preguntarle a ustedes al paciente si la disnea mejora o empeora al acostarse o al sentarse, ¿no? Normalmente los pacientes le van a referir que duermen con cabecera alta, a veces 2 cabeceras, 3 cabeceras, y eso hay que diferenciarlo con la disnea respiratoria, que normalmente esta disnea se exacerba con los movimientos y no respeta, a veces cuando ya está muy avanzada, no respeta el hecho de sentarse o echarse. En cambio la cardíaca, mejor al echarse aparece la disnea y al sentarse mejora la sintomatología. ¿Ya? Disnea paroxística nocturna, esta aparece a la 1 o 3 horas después de acostarse. Esta disnea paroxística nocturna es la que viene acompañada de tos no productiva. ¿Ya? Es el típico paciente que le dice, muy parecido al asma bronquial, que doctor, yo me echo en la noche y empiezo a toser a la 1 o 2 horas que estoy durmiendo y me falta el aire cuando me siento mejor. ¿Ya? Por eso es que algunos le llaman a este síntoma asma cardíaco. ¿Por qué? Porque como la sangre vuelve al pulmón, edematiza el intersticio peribroncovascular. Este intersticio peribroncovascular edematizado va a producir broncoconstricción y al paciente le va a faltar el aire. Aparte de eso, puede simular sibilancias. ¿Ya? Por eso es muy importante en estos casos, si el paciente refiere tos, disnea y a la ocultación hay sibilancias y roncus, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con asma bronquial. ¿Ya? Y en ese caso sería muy conveniente hacer una espirometría para diferenciar si es o no es un asma. Si es un asma, va a aparecer un patrón obstructivo. Si no es un asma, va a salir normal la espirometría. Edemas, esa es otro motivo de consulta por el cual acude el paciente, ¿no? Recordemos, principalmente los edemas son en miembros inferiores y ya cuando están muy avanzados es anasarca, ¿no? Que es un edema generalizado, ¿no? Que supera los bordes popliteos y ya compromete todo el organismo, ¿no? Palpitaciones es otra causa de motivo de consulta. Caquexia cardíaca. ¿Qué es caquexia cardíaca? Pérdida de la musculatura del cuerpo, o sea, el músculo estriado empieza a adelgazar. Y es por eso que ustedes ven cuando hay un paciente con insuficiencia cardíaca, puede ser gordito, pero con poca masa muscular. ¿Y por qué se da esta caquexia cardíaca? Puede ser que el paciente coma normalmente, pero a veces el paciente, si es flaco, no engorda, por más que come harto. O si es gordito, pero la masa muscular la tiene delgada. No tiene mucha masa muscular. ¿Por qué se da la caquexia cardíaca? Les explico.
Esto es más que todo hemodinámico. ¿Tiene algo que ver con el edema? Sí, tiene que ver con el ¿Con la edema. salida de proteína? No específicamente, pero sí tiene que ver con el edema. Normalmente cuando falla el lado derecho del corazón, todo va a regurgitar hacia el sistema de la vena cava superior y de la vena cava inferior. En la vena cava inferior que tenemos va hacia la porta, que es en el hígado. Posteriormente, por las venas hepáticas, la suprahepática, acá está la porta. ¿Quiénes forman la porta? Mesentérica superior, mesentérica inferior y la esplénica, ¿no? Normalmente cuando se congestiona el hígado, se va a la esplénica y va a producir esplenomegalia. Pero con respecto a la mesentérica superior e inferior, estas aquí tienen irrigas principalmente, al epíplon y al mesenterio, ¿no es cierto? El mesenterio, ¿de dónde recoge la sangre? De las asas intestinales. Entonces, eso es lo que pasa. Se congestionan las asas intestinales y si ustedes recuerdan, por histología tenemos la mucosa, que es tejido cilíndrico simple, y la submucosa, que es donde están los vasos sanguíneos. Entonces, si esta mesentérica superior e inferior se edematizan, esta submucosa también se va a edematizar. Y el epitelio del intestino, que son los enterocitos, epitelio cilíndrico simple, recogen los nutrientes. Pero estos no van a lograr pasar hacia las venas porque en este caso la submucosa está edematizada. Entonces los nutrientes no pasan, no se absorben y se excretan por el tubo digestivo. Por eso el paciente con insuficiencia cardíaca empieza a perder peso, empieza a perder masa muscular. ¿Por qué? Porque los nutrientes no pueden ser absorbidos porque esta submucosa se edematiza. A eso algunos le llaman anorexia cardíaca o, como dice aquí, caquexia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca empiezan a perder masa muscular. No sé si me dejé entender. ¿Ya? Bien. Entonces, caquexia cardíaca. Cardiomegalia, ¿no? A la larga ya hemos explicado que eso es un mecanismo compensatorio que tiene el corazón, primero haciendo hipertrofia concéntrica, posteriormente hipertrofia excéntrica, estertores crepitantes o subcrepitantes. ¿Por qué? Por el edema del intersticio pulmonar, ¿ya? Algo característico, por ejemplo, cuando hablamos de edema agudo del pulmón, que es complicación de la insuficiencia cardíaca, los signos son estertores crepitantes acompañados de esputo asalmonado, ¿no? Que es característico de este cuadro, ¿no? Derrame pleural bilateral, algo muy importante. Cuando avanzamos derrame pleural, recordamos que cuando es de origen infeccioso es unilateral. Cuando es bilateral, la patología puede ser falla cardíaca, falla hepática, falla renal o en algunos casos autoinmune, ¿ya? ¿Puede ser que haya derrames unilaterales en insuficiencia cardíaca? Sí, principalmente cuando la insuficiencia cardíaca es del lado derecho del corazón, ¿ya? Principalmente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿ya? Puede ser unilateral, pero en un 90% son bilaterales. Hepatomegalia, por el mismo mecanismo que acabo de explicar. Ingurgitación yugular. ¿Alguien se acuerda cómo se ve la ingurgitación yugular? Ya, vamos a explicarlo después. Y bueno, la citis, que es por el mismo edema del mesenterio, ¿no? Tenemos algunos signos, aquí está la ingurgitación yugular. Por ejemplo, ¿qué grado de ingurgitación yugular sería? ¿Qué grado de ingurgitación yugular? Ingurgitación yugular grado 1 cuando sobrepasa 2 centímetros el borde supraclavicular. Ingurgitación grado 2 cuando llega al borde inferior del esternocleidomatoideo. Grado 3 cuando llega al borde superior del esternocleidomatoideo. Y grado 4 cuando es todo el trayecto. ¿Ya? Entonces te vendría a ser más o menos un grado 2 a 3, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para identificar? Porque a veces los pacientes no se les nota la primera. Lo que vimos en las anteriores dos prácticas del martes y miércoles, hicimos lo que se llama la maniobra del reflujo hepatoyugular, ¿no? ¿Qué hacen? Lo echan al paciente, lo colocan en decúbito y lo hacen que mire ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, principalmente a la izquierda. Presionan el hígado y empieza a brotar la ingurgitación.
¿no? Lo mismo pasa si hacen hacia la derecha. ¿Para qué presionamos el hígado? Para ver el signo de Kussmaul. Por si acaso, hay la respiración de Kussmaul. Cuando hacen la maniobra hepatoyugular y se ve la ingurgitación, se llama signo de Kussmaul positivo. Y la maniobra de Kussmaul también es la maniobra del reflejo hepatoyugular. Por si no lo sabía, me acuerdo que le pregunté a los auxiliares de SEMI y no me respondieron. Ya. Bueno, aquí vemos también una placa de rayos X, vemos pues un derrame pleural bilateral, un borramiento del seno apostofrénico, curva parabólica de Amazon, y no podemos ver ni siquiera la silueta cardíaca, un derrame pleural bilateral. Y bueno, los pacientes con ascitis, ¿no? Que vendría a ser una complicación, y más que seguro este viene acompañado con hepato y esplenomegalia. ¿Cómo diagnosticamos clínicamente una insuficiencia cardíaca? A través de los criterios de Framingham, ¿no? Ya lo deben haber escuchado, hay criterios mayores y menores. Me acuerdo cuando había criterios mayores y menores, cuando yo era alumno, no entraba la taquicardia y no entraba la pérdida de peso. Ahora sí entra, han aumentado cada vez. ¿Cuáles son los criterios mayores? Disnea paroxística nocturna, tetores crepitantes, edema agudo del pulmón, cardiomegalia que se evidencia en radiografía, tercer ruido, o también le dicen ritmo de galope, ¿ya? Ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa central, principalmente 15 centímetros de agua por arriba, reflujo hepatoyugular, lo que hemos visto hace un momento, y pérdida de peso mayor a 4 a 5 kilos una vez iniciado el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Si el paciente pierde peso, que es por la retención de volumen en el intersticio, es un signo mayor. Hay alguna literatura que dice que este es un signo mixto, que también se lo puede tomar como signo menor o criterio menor, pero algunos lo toman como criterio mayor. Y bueno, los criterios menores son disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, derrame pleural, hepatomegalia, tos nocturna y taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Se necesita dos criterios mayores o un mayor y un menor para el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Si su paciente le llega, qué sé yo, con disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, y aparte de eso el paciente está con disnea grado 3, según la NIHA, ¿cómo sería el diagnóstico? Insuficiencia cardíaca, clase funcional 3. Así tienen que poner de diagnóstico. Por ejemplo, si llega su paciente con disnea de esfuerzo, disnea de medianos de esfuerzo, y lo que mencionamos, disnea paroxística nocturna y hepatomegalia, ¿cómo sería el diagnóstico? Insuficiencia cardíaca, clase funcional 2, ¿no? Así es el diagnóstico clínico, ¿no? Para confirmarlo ya utilizan los otros métodos diagnósticos que son los de acá. Primeramente, siempre vamos a pedir laboratorios de rutina, un hemograma, un ionograma para ver y compensar lo que esté mal. Muy importante el ionograma y la gasometría en estos pacientes, sobre todo el ionograma. ¿Por qué? Porque principalmente el miocardio funciona con potasio y calcio, ¿ya? Entonces hay que pedir siempre en el ionograma potasio y calcio para ver y reestructurar o reponer el potasio que se haya perdido. Ahora, ¿cuánto es lo normal de potasio? Sérico. 3.5, 4.5, ¿no es cierto? Lo normal del potasio en un paciente cardíaco, lo mínimo que tiene que tener según recomendaciones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que lo mínimo que tiene que tener un paciente con insuficiencia cardíaca es 4. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, está 3.5, está perfecto, está normal el potasio. Pero se ha visto, según algunos estudios, que ha habido pacientes que incluso hacen arritmias cardíacas con potasio de 3.5. ¿Por qué? Principalmente en aquellos pacientes que tienen miocardiopatía dilatada. ¿Por qué? Porque al estar el miocardio aumentado de tamaño, ¿ya? Hay mayor riesgo de que se produzcan focos ectópicos y desencadenen una taquicardia ventricular. Y al haber un potasio de 3.5, una cosa es el potasio sérico y otra cosa es el potasio intracelular. Se ha visto que aquellos pacientes que tienen potasio de 3.5 sérico
el potasio intracelular está muy disminuido, por lo cual pueden producir taquicardias ventriculares. Por eso, siempre traten en pacientes con insuficiencia cardíaca tener 4 de potasio sérico, porque eso significa que el potasio intracelular está un poco más elevado dentro de parámetros normales y esto disminuye el riesgo de hacer una taquiarritmia ventricular, por si acaso. Electrocardiograma. ¿Qué vamos a observar en un paciente con electrocardiograma, con insuficiencia cardíaca? Podemos buscar, digamos, las causas de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, un infarto agudo de miocardio. Si en caso no hay eso, se puede encontrar también signos de insuficiencia cardíaca, que es un voltaje elevado en la onda aérea o un eje hacia la derecha, ¿no? Principalmente vamos a ver el electrocardiograma. La radiografía de tórax la vamos a utilizar principalmente para sacar el índice cardiotorácico, que esto nos va a confirmar si hay una dilatación de los ventrículos, no una cardiomegalia. El ecocardiograma se podría decir que es el que nos va a decir exactamente si el paciente está con insuficiencia cardíaca, porque gracias al ecocardiograma vamos a ver la fracción de eyección. ¿Cuánto es lo normal de la fracción de eyección en un ecocardiograma? De 50 a 70% de fracción de eyección en general es lo normal. Pero, según sexo femenino o masculino, o para los que no están de acuerdo con esto, para el XY y el XX, para el XY va a ser mayor a 52%, ¿ya? Y para el XX mayor a 54%, ¿ya? Para que no digan que soy políticamente incorrecto y no sé qué más. Entonces, XY mayor a 52% de fracción de eyección y XX mayor a 54% de fracción de eyección. ¿Ya? Entonces, esos son los valores mínimos que tiene que tener de fracción de eyección en estos casos. ¿Ya? Biomarcadores. Estos biomarcadores podemos solicitar para diagnosticar una insuficiencia cardíaca. El propéptido natriurético auricular, que nos va a decir principalmente si el problema es corazón derecho o principalmente es aurícula, y el propéptido natriurético cerebral, que vendría a ser el más específico para indicarnos que hay insuficiencia cardíaca y disminución de la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque el propéptido natriurético cerebral actúa principalmente cuando el miocardio de los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, está dañado. Si está dañado el miocardio del ventrículo izquierdo, el propéptido natriurético cerebral va a estar aumentado. Entonces, el que es más específico para insuficiencia cardíaca, propéptido natriurético cerebral. ¿Por qué dice B? Porque brain, cerebro, todo en inglés en este país. Ya. Y luego hay que hacer las pruebas de esfuerzo cardíaco. No están recomendadas en algunos casos. ¿Por qué? Porque los pacientes al hacer pruebas de esfuerzo pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca, pueden desencadenar arritmias o algunas veces infarto agudo de miocardio. En algunos casos, si lo hacen en un lugar bien, ¿cómo le digo? Con todas las condiciones, con carro de paro, equipo de electrocardiograma mientras hace, o monitor mientras hace la prueba de esfuerzo, no hay ningún problema. Hay un cardiólogo que sea hemodinamista, no hay problema, la pueden hacer. Pero se recomienda no hacerlo una vez diagnosticado por ecocardiograma o por los criterios clínicos de Framingham. No está recomendado, ¿por qué? Porque ya con el ecocardiograma ya sabemos dónde está el problema. ¿Ya? Nuevamente, por ejemplo, ¿cuánto es lo normal de la fracción de eyección? Mayor a 52 en hombre, mayor a 54 en mujer. Cuando decimos fracción de eyección leve, disminuida leve, cuando está entre 41 y 51 y 41 y 53, fracción de eyección disminuida moderada, cuando está 30-40 en ambos géneros, y disminución severa en ambos cuando está menor a 30 de fracción de eyección. ¿Ya? En un electrocardiograma, esto es lo que se va a ver. Miren, las ondas ERES tienen bastante voltaje, arriba de 5 milivoltios, está bastante, son picudas. Y en algunos casos, pues las ondas QS también están con alto voltaje, ¿no? Aquí vemos el índice cardiotorácico. ¿Se acuerdan cómo sacarlo? A más B sobre C, ¿no?
y se saca el índice cardiotorácico, ¿no? Y aquí vemos una prueba de esfuerzo. Vemos que el paciente está conectado con electrodo, tiene un monitor, se le va haciendo un electrocardiograma mientras va haciéndole la prueba de esfuerzo en una banda, ¿no? Y como se dan cuenta, está el cardiólogo y un técnico que puede ser un enfermero o otro médico que esté capacitado en el uso de estos equipos, ¿no? Entonces ahí lo podemos ver. Tratamiento. ¿Ya? Va a depender del tipo fisiopatológico de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero en general ambos pueden recibir el tratamiento no farmacológico, que principalmente se basa en la dieta hiposódica, al igual que en la hipertensión arterial, cuidar el consumo de sal. Algunos dicen, alguna literatura dicen que lo recomendable de consumo de sal es no más de un 1.5 gramos de sal al día. ¿Ya? Eso vendría a ser una pizquita con el dedo, digamos, ¿no? Es lo recomendable. Si tienen un nutricionista o están casadas con una nutricionista, ella le va a calcular con su balancita la sal que le tiene que echar a la sopa. Ahora si no, ustedes le dicen a su familiar, no le eches sal a la ensalada ni a la sopa, ni modo, que no hace sal. Y también acompañado de una restricción hídrica, algunos dicen entre 1500 ml a 2000 máximo al día. Eso incluye la sopa y todo el líquido cuando le dé sed. ¿Por qué? Para evitar un aumento de la precarga, para evitar que la bulimia aumente, principalmente en aquellos pacientes cuando ya tienen miocardiopatías dilatadas con fracción de eyección entre moderado a severo. Es recomendable la restricción hídrica, no más de 1500 ml de líquido durante todo el día. Eso incluye la sopa, eso incluye el agua que consumen, incluso hasta el agua con el que se enjuagan los dientes, porque hay parte del agua que pasa hacia atrás. Algunos se tragan pequeñas cantidades, entonces hay que calcular eso, ¿ya? Ahora me dirán, pero doctor, ¿esto no va a producir que haya insuficiencia renal a la larga? Lastimosamente sí. Hacen insuficiencia renal a la larga de tipo crónica, pero de leve intensidad si es bien controlada, ¿ya? Actividad física, lo que les mencionaba, el pilates, las máquinas no sirven de mucho, lo que sirve más es la caminata, principalmente caminata rápida, o si van a usar banda, principalmente las que están en pendiente, elevada, ¿no? Un ritmo frecuente, por lo menos 30 minutos, máximo una hora. Ultrafiltración, si es un paciente que aparte de insuficiencia cardíaca es renal, en hemodiálisis se hace lo que es la ultrafiltración, sacan una gran cantidad de agua del plasma sanguíneo para disminuir la bulimia del paciente, ¿ya? Van a escucharlo mucho en aquellos pacientes que hacen derrames a repetición. Se les pide hágale ultrafiltrado por favor al nefrólogo durante la diálisis y con esto disminuyen la bulimia. Bueno, ahora vamos a hablar primeramente del tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿ya? Del ventrículo izquierdo disminuida. Y vamos a quedar aquí, solamente vamos a hablar de esto. La próxima clase vamos a hablar del tratamiento farmacológico para aquellas insuficiencias cardíacas con fracción de eyección conservada. Bien, IECA, ¿no? Principalmente los IECA disminuyen las dimensiones del ventrículo al final de la diástole, disminuyen la aparición de arritmia y debe usarse en concomitancia con un ahorrador de potasio o un betabloqueante. Los IECA, ¿no? Vienen a ser muy importantes para evitar la remodelación cardíaca. Por eso el infarto agudo de miocardio se utiliza bastante los IECA, porque estos evitan de que los miocitos sean reemplazados por fibroblastos y se generen bandas fibróticas en vez de miocardio. Entonces, muy importante. Los bloqueantes ARA2 disminuyen la hipertrofia y el remodelado cardíaco. Los ahorradores de potasio son muy importantes en el tratamiento también para insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes incrementan la fracción de eyección, disminuyen la regurgitación mitral, disminuyen la remodelación miocárdica y mejoran la supervivencia. Ahora, los beta bloqueantes son inotrópicos negativos, o sea, van a disminuir la cantidad de la contracción ventricular. Pero uno dirá, doctor, pero al disminuir la contracción ventricular no disminuye la fracción de eyección. Sí, se dice que los beta bloqueantes disminuyen la fracción de eyección las primeras 2 semanas de iniciado el tratamiento,
Y por eso no es nada raro que el paciente con insuficiencia cardíaca o postinfartado, cuando le inicien el IECA, va a seguir manifestando leves síntomas de disnea de medianos esfuerzos. Pero una vez hace pico plasmático, comienza a evitar la remodelación cardíaca y el miocardio vuelve a tener contractilidad y entonces el paciente empieza a mejorar los síntomas. Entonces, cuando ustedes comienzan un tratamiento con beta bloqueante en un paciente con insuficiencia cardíaca o que haya salido un infarto agudo de miocardio, es normal esperar que todavía el paciente manifieste disnea las primeras 2 semanas. Pasadas las 2 semanas, se evita la remodelación cardíaca y ese miocardio empieza a rejuvenecer y a volver a contraerse. Y los síntomas van mejorando. Por eso es que los betabloqueantes en la parte cardíaca son muy importantes. ¿Ya? Se ha visto que se sirve para usar para arritmias, sirve para crisis hipertensiva, sirve para insuficiencia cardíaca y sirve para infarto agudo de miocardio. Los betabloqueantes es lo mejor que se puede haber inventado en la parte cardíaca. Entonces, para una insuficiencia cardíaca, el medicamento principal va a ser el beta bloqueante, ¿no? ¿Cuáles mejoran la supervivencia? Se ha visto que los beta bloqueantes que mejoran la supervivencia del paciente es el carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol. Sobre todo el bisoprolol y el metoprolol, ¿por qué? Porque son cardioselectivos, no repercuten a la parte pulmonar y entonces el paciente, normalmente los que tienen patologías cardíacas casi siempre se asocian con alguna patología obstructiva como el hipogiasma y entonces estos 2 fármacos van a ser muy efectivos para estos pacientes, ¿no? La digoxina, ¿ya?, aumenta la contractilidad miocárdica. Si el paciente tiene una fracción de eyección disminuida, la digoxina es un medicamento que va a chicotear al miocardio por más destruido que esté a que se contraiga. Pero, dice, no usar si hubo una insuficiencia cardíaca asociada a bradiarritmia, porque la digoxina también es un cronotrópico negativo, disminuye la frecuencia cardíaca. Y si es un paciente con bradiarritmias, va a disminuir más y puede producir un paro cardíaco. ¿Ya? Entonces, no utilizar en pacientes chagásicos que tienen bloqueos severos o bradiarritmias, por favor. Por eso es que no se utiliza digoxina en todo tipo de pacientes. Y también en pacientes con miocardiopatía hipertrófica severa o fracción de eyección de moderada a severa. Si su paciente de ustedes tiene una fracción de eyección disminuida leve, se puede utilizar, pero ya cuando es moderada a severa, ya no la usen la digoxina. Ahí lo recomendado es beta bloqueante. ¿Ya? Diurético. Hay varios tipos de diuréticos, los tiacídicos, los de ASA. Normalmente los que más se utilizan son los de ASA, en este caso, ¿no? ¿Cuáles serían? La furosemida, toracemida, ¿no? Pero esto se necesita un estricto control de la diuresis, ¿no? Y también de los valores de potasio, principalmente. Inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no? Se pueden usar en insuficiencia cardíaca asociada a hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son esos? El sildenafil y el tadalafil. Actualmente el tadalafil es el más utilizado, sobre todo en los hombres, porque el sildenafil devuelve la vida a un amigo que es un tanto vergonzoso que esté despierto cuando no tiene que estar despierto. Entonces el tadalafil lo utiliza. La diferencia entre el sildenafil y el tadalafil es que el sildenafil produce erección sin estímulo, o sea, toma usted y el canario se le despierta, ¿no? En cambio el tadalafil lo pueden tomar y si no hay una fémina bailándole sensualmente al frente, no va a pasar nada. Ahora, si ustedes empiezan a pensar en su novia, la noche candente que tuvieron la noche anterior, alguien viene y los excita, obviamente que va a haber erección, ¿no? No son de fierro tampoco ustedes, digamos, ¿no? Pero, entonces, eso. Ahora, si es mujer, pueden utilizar tranquilamente el sildenafil porque no hay erección. Claro que del clítoris, pero no se ve y no incomoda mucho en algunos casos, ¿ya? Pero, en el caso de los hombres, mejor es utilizar el tadalafil, ¿ya? Por esos motivos. El sildenafil es mucho más barato, creo que cuesta... ¿Cuánto dijo el doctor la otra vez? Me cayó un doctor en medicina interna que me robaba los sildenafil. Ayer, cuando yo era residente, había un docente, como a nosotros los neumólogos nos da por hipertensión pulmonar, se me acercaba el doctor, que no les voy a decir el nombre. Hola, ¿cómo está? Venía a buscar metformina, me decía, ¿no? Y ahí porque era diabético. Entraba y buscaba, y cuando lo curaba, pum, empezaba a sacar los sildenafil.
Y yo, doctor, ¿y ese sildenafil? Ay, que también voy a necesitar, vos sabés que cuando uno es diabético, como que le falla, ¿no? Y hay que cumplirle a la mujer. Ah, bueno, está bien, doctor, digamos, ¿no? Entonces, y hasta ahorita creo que lo que me contaron sigue sacándose todavía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque su esposa le pide y bueno, tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, también entra en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Antiarrítmico. Los antiarrítmicos no están indicados para una insuficiencia cardíaca directa, pero si esa insuficiencia cardíaca está asociada a una arritmia cardíaca, sí se los da. Hay que utilizarlos con cuidado porque también son bradicardizantes, ¿no? Solo como terapia de apoyo en caso de ICC o insuficiencia cardíaca asociada a arritmia. ¿Por qué? Porque son bradicardizantes, ¿no? Terapia antitrombótica, o sea, anticoagulante. ¿Cuál hemos aprendido? El rivaroxaban, que es un anticoagulante, y la warfarina. Pero actualmente ya no se utiliza la warfarina por el difícil control y el rivaroxaban es mucho más fácil controlar los efectos adversos, ¿no? Para pacientes con fracción de eyección baja o fibrilación auricular, hay que utilizar rivaroxaban. En otras palabras, si su paciente le llega con una fracción de eyección disminuida leve, por más de que no forme trombos en aurícula, indíquenle rivaroxaban por profilaxis. O si viene una insuficiencia cardíaca asociada a una fibrilación auricular, inicien rivaroxaban por más de que no haya antecedentes de formación de coágulo. ¿Ya? La dosis es 20 miligramos cada día. ¿Ya? Y en este caso, como va a vivir con la insuficiencia cardíaca, toda su vida va a tener que tomar. Estatinas, esas son las atorvastatina, rosuvastatina, ¿no? Como terapia de apoyo para evitar eventos isquémicos coronarios. ¿Por qué? Porque esto va a disminuir la formación de placas de ateroma y las que ya están formadas van a ir disminuyendo de tamaño. Y lo peor que puede pasar en una insuficiencia cardíaca es que se infarte. Y eso puede disminuir la sobrevida del paciente. Entonces, el uso de estatinas está indicado, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipercolesterolemia elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay LDL aumentado, significa que hay gran probabilidad de placas de ateroma. Entonces, hay que dar atorvastatina para disminuir esos niveles de LDL. Omega 3 está muy de moda tomar, por ejemplo, las mujeres para su piel, omega 3, omega 6 y un montón de cosas. Se ha corroborado que el omega 3 en la dieta mejora un poco la fracción de eyección y disminuye la mortalidad en un 10%. ¿Por qué? Porque es un rejuvenecedor del miocardio y también evita la remodelación cardíaca. Algo muy importante, si ven suplemento de omega 3 y tienen un familiar con insuficiencia cardíaca o que ya se haya infartado anteriormente, denle estos suplementos. No es como dicen, daño no le va a hacer, pero sí ayuda un poco, por lo menos la sobrevida la va a mejorar un poquito. ¿Ya? Ojo, el omega 3 sí no lo vayan a dar si su paciente está cursando con sepsis. ¿Por qué? Porque el omega 3 en pacientes sépticos aumenta la inflamación. ¿Ya? Por si acaso. Y bueno, aquí vemos algunos medicamentos de lo que acabamos de mencionar, los betabloqueantes, los ahorradores de potasio como la espironolactona, captopril, IECA y arador, ¿no? Las dosis de inicio y las dosis de mantenimiento vía oral. ¿Ya? Eso para que lo vean en su casa. Y bueno, ¿cómo decidimos el tratamiento de insuficiencia cardíaca? Como ya está confirmada la disfunción sistólica por ecocardiograma, si una disfunción sistólica con fracción de eyección menor a 45%, se comienza con un IECA, acompañado de medidas generales, ¿no? Luego, dependiendo de la clase funcional, si es una clase funcional 1, o sea, solamente manifiesta disnea cuando sube las escaleras, solamente usan un IECA. Puede ser un lisinopril, un captopril, un enalapril. Si es una clase funcional 2 que ya manifiesta disnea cuando está caminando para ir a agarrar el micro, o ustedes cuando les da disnea al apretar el botón del ascensor, ya tienen que utilizar un IECA más un diurético y un beta bloqueante. Si es un clase funcional 3, a esos tres medicamentos se le agrega un ahorrador de potasio que vendría a ser la espironolactona. Y si es clase funcional 4, los medicamentos anteriormente elegidos, además de medidas de soporte como inotrópicos endovenosos, ¿no? En este caso vendrían a ser lo que es la noradrenalina principalmente o la dopamina.
Y si viene acompañado de hipertensión arterial, nitroglicerina endovenosa y oxígeno, ¿ya? Hasta compensar y volver a la clase funcional 3, se mantiene ese tratamiento. Aparte de eso, medidas generales, la dieta que mencionamos, actividad física y evitar algunos fármacos que puedan producir disminución de la frecuencia cardíaca, arritmias o que vayan a lesionar el miocardio. Por ejemplo, lo que decíamos ahora en la práctica, yo soy enemigo de usar la citromicina. ¿Por qué? Porque la citromicina tiene un efecto adverso que prolonga el intervalo QT. En otras palabras, puede producir arritmia cardíaca. Y el paciente con insuficiencia cardíaca no es recomendable dar la citromicina. Y si ustedes recuerdan, durante la pandemia lo daban como chicle de 20 centavos, digamos. Todo médico recetaba citromicina, ¿no? Pero habían algunos pacientes que llegaban con brutales arritmias cardíacas, no era por el COVID, era porque habían consumido acitromicina dosis caballuna. Incluso habían algunos que tomaban como profilaxis para el COVID. ¿Por qué? Porque un cierto odontólogo que es gobernador del Beni agarró y dijo que habían curado pacientes en Santa Cruz con sal y acitromicina. Entonces, ya saben, ¿no? Bueno, ahí quedamos. La próxima clase hablamos de tratamiento farmacológico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada.